Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 24 y vamos a hacer la lectura en nuestra Biblia en Deuteronomio 18 para tener nuestro devocional que lleva el título de Poderes Oscuros. Vamos a hacer esta lectura en la versión Reina Valera 60 para tener nuestro devocional. Bien, la palabra de Dios dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieron allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bien, estamos teniendo este devocional en esta mañana, y de los versículos 9 al 14 Moisés advierte sobre el ocultismo, ¿sí? El ocultismo trata de cosas secretas, poderes oscuros relacionadas con fuerzas sobrenaturales de origen demoníaco. No podían mezclarse de ninguna manera con las prácticas que ellos tenían. Por ejemplo, tenían la práctica de pasar a los hijos por el fuego. Se trataba de un ritual donde los hijos eran entregados como ofrendas. En la actualidad, al día de hoy, aún existen sectas que hacen estas prácticas, que continúan haciendo el sacrificio de niños. Hay otros grupos, por ejemplo, grupos musicales, que hablan de este tipo de rituales y otros tipos de sacrificios también. Incluso en las caricaturas que nosotros llegamos a
conocer como caricaturas. Luego llegó esta oleada de caricaturas llamadas anime, a ese es el nombre con el que se les conoce, ya no caricaturas. También estos dibujos animados japoneses muestran explícitamente algunos de estos seres demoníacos o invocaciones directamente a demonios y pactos con las fuerzas ocultas. Y hay muchos casos de estas historias, de estos caricaturas, de estos animes que tienen estas referencias, o incluso no solamente japoneses, sino también de otras nacionalidades, incluso videojuegos. Los videojuegos, algunos de ellos manejan algunos demonios, algunas invocaciones y una serie de mensajes que están entrando a la mente también de los jóvenes, de los adolescentes, incluso algunos adultos también llegan a usar estos juegos, y bueno, son cosas que no son convenientes que un cristiano, que un creyente esté llevando a su casa, que no esté teniendo contacto con ellos. También hay una segunda actividad, que es la adivinación. Mediante el conocimiento que viene de demonios, tratan de predecir qué sucede en la vida de aquel que consulta, cuál será su futuro, etc. Muchos de ellos son charlatanes y estafadores que se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de las personas, pero otros operan según la revelación espiritual que proviene directamente de estos seres espirituales. Lo hacen mediante la adivinación de las cartas, aquello que se llama cartomancia, leyendo las líneas de la mano, que es la quiromancia, a través del ojo de la persona por medio de cartas astrales, horóscopos, etc. El juego de la copa, el tablero llamado Ouija y muchas otras actividades que están tratando de adivinar la vida y detalles de una persona que está consultándoles. Diversas clases de amuletos, pirámides, también son medios para adivinación. Y bueno, hoy en día han proliferado muchos, incluso algunos los vemos ya en redes sociales o los vemos incluso en forma de aplicación para el celular. Entonces estemos también atentos a ello. Hay otra advertencia: el agorero es la persona que adivina mediante agüeros, o sea, mediante determinadas señales de cosas que suceden, ¿sí? Hacen una lectura de algunos sucesos, y por medio de estos sucesos aquella persona hace una adivinación sobre la persona que está consultando. Luego, el sortilegio, pues es la persona que practica la adivinación. El hechicero se le conoce como aquella persona que realiza sus trabajos utilizando magia, y en ambos casos, tanto el hechicero o el brujo, en muchos casos es un adorador de Satanás. También los curanderos, los santeros, los hierberos, en muchos casos también llegan a ser hechiceros. El encantador es la persona que ha utilizado magia, hipnosis o sugestión para manipular y controlar también la voluntad de las personas. Incluso pues aquí en México, en nuestro país, a veces en las caricaturas o en las películas se veía un encantador, y era un hombre que traía una serpiente y tocaba una flauta y decía que encantaba a la serpiente y que la serpiente podía bailar al ritmo de la música. Eso sería un ejemplo muy sencillo de un encantador, pero aquí estamos hablando de alguien que utiliza magia, hipnosis o sugestión para manipular y controlar la voluntad de una persona, ¿sí? El adivino, pues aquel que practica adivinación. Hoy hay tantas líneas en las cuales se practica la adivinación, incluso
A veces vamos pasando por la calle y dice, se lee el café, se leen las cartas, se lee muchos elementos. Entonces el adivino pues es aquel que practica adivinación, sea el medio que sea o utilice el elemento que sea. Ese es una actividad que no permite Dios que nosotros estemos practicando. Además, el mago es aquella persona que utiliza esta magia en la cual intervienen poderes ocultos. No se refiere a que una persona haga un truco de magia y nos sorprenda con su habilidad ilusionista, sino al que recurre a la sabiduría y poderes del demonio. A veces en las escuelas se hacen demostraciones de magia y un niño o un jovencito o un adulto practica un truco de magia y con la habilidad que ha adquirido, esta magia, este truco de magia se ve como si fuese algo real, pero es solamente una habilidad ilusionista que hace parecer que algo está sucediendo, algo sobrenatural, pero se está hablando de simplemente un truco de magia. No estamos hablando de esto, sino estamos hablando de la persona que recurre a esta sabiduría y poderes del demonio. También hay otra actividad que está prohibida y dice consultar a los muertos. Esto se llama espiritismo, es la comunicación con personas que ya han fallecido. En realidad son los demonios quienes responden a las diversas preguntas que se le formulan al supuesto familiar fallecido o al santo en turno o a cualquier otra entidad, ¿sí? Los espiritistas, los parapsicólogos, ¿sí? E incluso ciertas iglesias o denominaciones que se denominan iglesias practican estos rituales espiritistas. En Estados Unidos llegó a establecerse la iglesia del demonio, la iglesia del diablo, así está registrada, ese es su nombre. Ahora, ¿cuáles son las dos razones por las que Moisés les ordena no mezclarse con nada relacionado con el ocultismo? Si revisamos la Biblia, en el versículo 12 y versículo 13 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios abomina, es decir, repugna, ¿sí? Le repugna cualquier cosa en la que directa o indirectamente intervienen demonios, ¿sí? Tomaba el ejemplo de los videojuegos hace un instante. Los videojuegos, no estoy diciendo todos los videojuegos, sí hay videojuegos educativos, hay aplicaciones que nos ayudan a aprender algo, a tener alguna habilidad. No estoy hablando que todos los videojuegos, ¿sí? Sería un error decir que todos los videojuegos son satánicos, pero sí los hay, y algunos son explícitamente diabólicos, sobre todo cuando el jugador o aquella persona que está interviniendo en el videojuego se enfrenta regularmente a un jefe, lo que se le llama un jefe, o alguno de los niveles. Incluyen algunos pasos para poder pasar al siguiente nivel, y regularmente uno de los jefes tiene algún elemento demoníaco o diabólico, ¿sí? Grupos musicales que en sus letras odian, rechazan, niegan o maldicen a Dios, ¿sí? Hay muchos ejemplos de música. A veces están en otro idioma. Ahora porque tenemos acceso a música de otros países, a veces los jóvenes escuchan música, por ejemplo, en japonés, escuchan música en alemán, en otro idioma, por poner un ejemplo, y no saben lo que está diciendo las letras. Entonces sí hay que tener cuidado en esto, porque muchas de esta música en algunos casos odian, rechazan, niegan o hasta maldicen a Dios. También hay películas de terror. La mayoría de las películas
de terror en algún momento recurren a algún elemento o simbología del diablo o de los demonios, ¿sí? Y también pues la recomendación es que nosotros como creyentes o como personas que estamos empezando a escuchar la palabra de Dios o que ya tenemos cierto tiempo escuchando su palabra, pues las evitemos. A lo mejor te gustan mucho o tú me puedes decir, pero es que es el género de películas que regularmente asisto a ver a las salas de cine, o que rento o que contrato, ¿sí? Bajo demanda en alguna plataforma. Entonces pues yo la recomendación que les daría es que definitivamente dejaran de hacerlo y bueno, puedan ver otro tipo de películas que sean edificantes, que sean significantes para sus vidas y que les deje algún mensaje. Hay muchas películas que tienen esas características, y no solamente películas cristianas, sino películas que llevan algún buen mensaje, que puedan ser edificantes, que las podamos nosotros también revisar o ver en nuestros tiempos de ocio. Hay cómics, ahora se utilizan, hace algún tiempo el cómic había tenido una pausa, pero tuvo un cierto realce. Son estas historietas o revistas de algún personaje o personajes que tienen historias, y a veces estas historias vienen entremezcladas, a veces son muy sutiles los mensajes que van presentando sobre el demonio, sobre estas actividades demoníacas, pero también hay que tener cuidado con los cómics, igualmente como los videojuegos, no todos los cómics, pero sí la mayoría de ellos, revistas o novelas donde se explican cómo realizar tal o cual hechizo, ritual, atadura, ¿sí? Están influenciados regularmente por demonios. Esto pues antes estaba un poco más callado, pero hoy incluso en la web, ¿sí? En internet hay páginas dedicadas exclusivamente a esto y tienen acceso libre, y pues los niños, los jóvenes pueden acceder a ellas. No hay restricción, no hay candados de edad. Imaginen un niño o un pequeño llevando a cabo alguno de estos rituales, pueden abrir ventanas o invocar a uno de estos seres que están afectándoles o que pueden llegar a afectar sus vidas, ¿sí? La llamada de parte de Moisés en este capítulo es que seamos perfectos delante de Dios. Esto no significa, como hemos hablado anteriormente, que no vamos a cometer errores. Claro que vamos a cometer errores, y aquí significa no contaminarnos con nada que Él abomina. A lo mejor por desconocimiento empezamos a leer una revista, un artículo, una página, y empezamos a ver que aquella información, aquellos gráficos pues traen algún elemento que pareciera extraño o raro, que no debería estar ahí, y regularmente estos mensajes se van filtrando a través de nuestro subconsciente y pueden llegar a afectarnos. A veces hemos escuchado de niños o pequeñitos que ven alguna película y que al rato, en la noche, cuando intentan dormir, pues no lo pueden hacer porque tienen pesadillas. Esto ya ha tocado la mente del niño, el corazón de aquel pequeño, y pues es algo difícil que nosotros digamos que no lo podemos identificar. Claro que sí lo podemos identificar, sí podemos identificar estos elementos que se están mezclando con nuestra cultura y con nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas dio Dios si necesitaban consultar algo? Veamos, dice, versículo 15 al 19, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré
cuentas, ¿sí? Entonces, la gran profecía en cuanto al Mesías, profeta, son estos versículos. ¿Para qué contaminarnos con el ocultismo si Dios nos ha dado la gran bendición de su palabra para que orientemos nuestra vida? ¿Para qué enredarnos con cosas de origen demoníaco si Dios nos bendice con personas espirituales a quienes podemos consultar cuando tenemos dudas? ¿Para qué intentar comunicarte o rezarle a los muertos si podemos hablar directamente con un Dios vivo? ¿Qué hay de nuevo para nosotros en este capítulo? ¿Qué vamos a ver en los siguientes capítulos? En el capítulo 19 nos vamos a encontrar con crímenes, muertes y testigos, y con asesinos que deben ser juzgados, pero vamos por partes, ¿sí? Vamos a terminar esta porción que hemos revisado aquí en el capítulo 18, y de repente nosotros podríamos pensar que ¿por qué hay tantas expresiones de estos poderes ocultos? ¿Por qué hay tantas expresiones de estas manifestaciones? Pues claramente cada una de estas manifestaciones, su propósito es extraviarnos, su propósito es que no estemos de nuevo en una comunión con Dios y que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación a otras personas. Tal vez, como vimos en las clases, en las sesiones pasadas, alguno de estos hombres, mujeres o niños esté tan inmiscuido en estos asuntos que de verdad ya puede estarle afectando, que de verdad ya esté atercando contra su paz, contra su gozo, contra esa posibilidad de acercarse a Dios. ¿Sí? El ocultismo trata de cosas secretas, de poderes oscuros relacionados con fuerzas sobrenaturales de origen demoníaco. Y estas fuerzas demoníacas siempre van a estar en conflicto, siempre van a estar buscando generar este choque en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros seamos extraviados. Si hablamos, por ejemplo, de sectas demoníacas que llevan a cabo ritos satánicos, que en lugar de celebrar la vida, celebran la muerte, ¿sí? Y eso pues va en contra de las enseñanzas que hemos encontrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y también hay esta actividad de la adivinación, ¿sí? Y hay muchos, como decíamos, hay muchas formas en las cuales la gente practica la adivinación, hay muchos elementos que intervienen en ellos o que están haciendo intervenir para extraviar a la gente, ¿sí? Y a veces puede ser muy sutil, a veces por una charla motivacional, a veces por alguna reunión en la cual nosotros nos encontremos. Puede ser que empiecen a hablar de este tema y nosotros deberíamos o debemos tener en este momento la capacidad de poder discernir si nos es conveniente seguir en ese lugar o si tenemos que abandonarlo para no contaminarnos con aquellos elementos, por ejemplo, de la adivinación. Sí, a veces también conocemos a personas o vamos conociendo a personas que a veces generan esta adivinación mediante los agüeros que nos hacen alguna interpretación de algo que vivimos, de algo que ha sucedido en nuestra familia, y estas adivinaciones llegan a nuestra vida a veces sin pedirla, y esa es la forma en la que el enemigo trata de captar nuestra atención, de robar nuestra tranquilidad y robar nuestro gozo, ¿sí? Y no podemos negar que definitivamente existen estos poderes. Claro que existen, claro que los hay, claro que van a seguir existiendo, ¿sí? Porque estas personas pues tienen esta intención de extraviar y perder a alguien, que esta persona no sea capaz de
a acudir a Dios en lugar de acudir a ellos, ¿sí? Y hablamos también de los encantadores, de los adivinos, de aquellos que practican magia y sobre todo aquellos que consultan a los muertos. Aquí en México, hasta hace un par de años, era muy común encontrar centros espiritistas, donde se recurrían a estos espíritus, donde se adivinaban, donde se comunicaban con algún ser querido o se pedía la ayuda de alguno de estos seres, ¿sí? Y bueno, es algo que forma parte de esta cultura que está inmersa en comunidades. Tal vez en las ciudades sea un poco más difícil encontrarlo, pero en las comunidades rurales todavía es posible encontrarlas, incluso también en la ciudad. Si nosotros ponemos atención, hay estos centros esotéricos y a veces en estos centros esotéricos es muy común que algunas de estas personas se dediquen a esta actividad. Entonces deberemos tener cuidado, debemos de tener atención a esto. Definitivamente, como dijimos, no estamos exentos de cometer errores. Podemos cometer errores, podemos dejarnos enganchar por alguna de estas actividades, pero recordemos que tenemos la palabra de Dios, es la mayor bendición que tenemos, la norma de fe y práctica para vivir, ¿sí? Y bueno, si tenemos alguna duda, alguna consulta, podemos acudir a alguna persona adulta, madura espiritualmente, en la cual nosotros podamos expresarle mis dudas, mis miedos, mis temores, aquellas cosas que me están generando desconsuelo, intranquilidad, y poder platicarle y decirle que ore por nosotros, que esté dándonos algún consejo, que nos muestre sabiduría, o estar leyendo juntos en un discipulado aquellos temas que puedan ser para nuestro provecho y que puedan ayudarnos a tomar una mejor decisión sobre cualquier asunto. Recordemos que eso es una arma muy poderosa la que tenemos, la oración, ¿sí? El estar en comunión con nuestro Dios, el estar leyendo su palabra, el estarnos manteniendo en esa comunicación constante, porque nosotros tenemos a un Dios vivo al cual podemos consultar, al cual podemos llevar todas nuestras quejas, todos nuestros dolores, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros gozos, aquellas dudas que tengamos, aquella necesidad de amor y aquella necesidad de comprensión y de cariño que nosotros podamos tener en nuestra vida. Bueno, pues doy gracias a Dios por el tiempo que nos permite pasar juntos, y gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes y por este tiempo que nos permite pasar juntos en las mañanas, en el cual podemos abrir abiertamente, o podemos consultar abiertamente la palabra de Dios y tomar de ella este tiempo devocional en el cual vamos meditando en su palabra, vamos viendo algunos ciertos elementos que nos pueden servir a nosotros para mejorar nuestra vida espiritual y sobre todo para mejorar nuestra relación con Dios. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Por mi parte sería todo esta mañana, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veríamos para pasar juntos nuestro tiempo devocional. Hasta pronto, buenos días, el Señor les bendiga.